Hola chicos, buenos días. Buenos días. Vamos a retomar el tema de lo que venía después de nuestra independencia. ¿Sale? Para ello les voy a comenzar a presentar pantalla. Y bueno, nos habíamos quedado en la parte de liberales contra conservadores, ¿sale? Eh, ok, vamos a recordar que en la parte de las elecciones se daban cada 4 años y recordemos que nuestro primer presidente de los Estados Unidos mexicanos pues fue Guadalupe Victoria, ¿vale? Para retomar el tema de la clase pasada. Ahora, se decreta como primera constitución la constitución de 1824 en la que se tiene una constitución liberal. Ok, recordemos que habían como dos equipos, que eran los liberales y los conservadores, ¿sale? Los ideales de ambos pues eran distintos y por eso estaban en una constante lucha. Recordemos que los liberales eran los que querían, como su palabra lo indica, liberarnos de todas aquellas pues acciones o costumbres que se tenían a partir de los españoles que habían ejercido aquí en nuestro México. Y los conservadores, pues eran estas personas que querían, como la palabra lo indica, seguir conservando, pues todo lo que nos hacían en nuestro territorio. ¿Sale? Una de las principales características de los liberales, pues era que querían autonomía de estados y municipios, querían una igualdad civil, libertad religiosa, porque recordemos que pues anteriormente los españoles vienen aquí a nuestro México y nos hacen solamente el que creyéramos en un solo Dios, ¿sale? Y también en esta parte de los liberales, pues querían libertad económica. En cuanto a los conservadores, pues querían establecer, como se estaba manejando anteriormente, una sola religión oficial, involucrar a la iglesia en la política y bueno, que el régimen que llevara el control político se llevara solamente un régimen, es decir, pues solamente una persona pudiera llevar todo el control político de toda nuestra República Mexicana, ¿sale? Ahora, en cuanto a la situación económica, pues bueno, México enfrentó una nula productividad y varias dificultades económicas que derivó a los estancamientos financieros y productivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al tener constantes guerras y esta parte de la independencia, pues ya no se fijaban tanto en la parte de la agricultura y en toda esta parte de la minería y de los trabajos, sino se enfocaban más pues en tener personas o en tener personas o bien hombres para que pudieran enfrentar estas guerras. Entonces empiezan a descuidar esta parte de productividad de tareas como lo que era la agricultura, la minería, etcétera. Entonces, al descuidar estos trabajos, pues obviamente cuando se regresa a este nuevo cambio, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no tienen de dónde sacar dinero, de dónde producir sus alimentos y de dónde tener esta parte económica y es cuando empieza a decaer y empieza México a enfrentar uno de sus estancamientos financieros, ¿sale? A este mismo le agregamos que, bueno, recordemos que anteriormente los únicos que trabajaban en ese entonces, pues eran los hombres, que era lo que platicábamos en la clase anterior, al tener que varios hombres enfrentarse a las guerras, pues se pierden varias vidas y entonces pues también esta parte afecta en la parte de productividad económica. No sabían en esta parte de la situación, pues bueno, no se sabía cómo organizarse en cuanto a la minería y la agricultura y el comercio, pues no recibían inversiones. Y aquí otro punto también importante es que el comercio exterior con los Estados Unidos, Francia e Inglaterra se veían limitados debido a la situación política. Anteriormente pues se tenía esta parte de comercio y pues bueno, al no tener quien trabaje, pues no se podía tener esta parte de comercio exterior. Ahora, la falta de caminos y la inseguridad de las rutas comerciales internas eran obstáculos para el mercado interno. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno,
al no tener la parte económica, al no poder comprar alimento, al no poder comprar las diversas cosas que se requerían, pues empieza esta parte de saqueos, empieza esta parte del estar robando, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues ya no se tenía dinero y de qué manera podrían conseguir sus cosas, sus alimentos, que era lo principal, pues bueno, lo hacían, empezaban a tenerse esta parte de violencia en cuanto al robo. Ahora, estábamos hablando sobre los liberales y los conservadores, ¿sale? Que es estos dos bandos o estos dos equipos que estaban en constante conflicto. Y retomábamos que los liberales pues querían un gobierno federal, querían una democracia. ¿Qué era lo que pasaba? Que en cuanto a la democracia, bueno, que se tuviera el voto, que mediante el voto y las personas eligieran a sus gobernantes y bueno, se quería tener la separación de iglesia y Estado. Esto era lo principal que querían los liberales. En cuanto a los conservadores, pues era que todavía la iglesia siguiera como el primer instante y relacionado con la política, se quería una monarquía, se quería que se siguiera con una monarquía, que era la monarquía, bueno, que fuera como anteriormente en la Nueva España, que se tuviera los reyes y virreyes, se quería una centralización de gobierno, es decir, que una sola persona o un solo estado pudiera gobernar y mandar a todos los demás. Y bueno, en esta parte, pues recordamos a Antonio López de Santa Anna, que es el principal en cuanto a los conservadores en este tiempo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esta era nuestra república anteriormente y si nosotros podemos notar, antes pues teníamos más territorio, ¿sí? Miren, actualmente nuestro territorio llega más o menos por aquí y toda esta parte también era de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recordamos que nuestra primer constitución era de los liberales, ¿sí recuerdan? Era la constitución de 1824 en la que se tiene una constitución liberal. ¿Sale? Ahora, para ese entonces, pues se tiene este cambio de constitución. Ahora se emerge una constitución de 1836, pero ahora está a cargo de una constitución conservadora. Es decir, se quiere regresar a todo lo que se tenía anteriormente en la Nueva España. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, esta constitución de 1836 es proclamada como la de las 7 leyes. En esta se tiene una dificultad o uno de los principales problemas es de que Texas se independiza ante esta nueva constitución. ¿Por qué? Bueno, anteriormente solamente aquí en el centro, que era en ese entonces la Ciudad de México, era quien tenía que mandar o dirigir a todo nuestro país mediante leyes, ¿sale? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, como Texas está muy alejado de la Ciudad de México, no le alcanzaban a llegar las leyes, es decir, pues no había como un trato directo en cuanto a las leyes y pues bueno, no le llegaba a Texas. ¿Qué es lo que pasa con Texas? Bueno, empiezan a ver personas, ya no tantos como mexicanos, sino ya como estadounidenses, ya empiezan a ver esta parte de habitantes, pues ya más de otros lados. Entonces Texas dice que pues a él no le conviene esta parte de constitución, está muy molesto porque decía que esta constitución no le daba tantos derechos le daba menos derechos a comparación de otros estados. ¿Qué es lo que pasa? Que Texas se independiza, ¿sale? Esta parte de aquí dice, ¿sabes qué? Pues tú no me apoyas, tus leyes no emergen a mi beneficio, entonces me independizo. Es decir, no, Texas no es ni de Estados Unidos ni de México, ¿sale? Queda como independiente. Esto a partir de la Constitución de 1836, ¿sale? Ahora, en esta misma parte, bueno, ya que se tiene esta independencia de Texas, recordemos que en este entonces, pues había mucho conflicto entre liberales y conservadores, que era una lucha muy constante, ¿sale? Se quería ver quién era como el que podría ganar el poder, si los liberales o los conservadores. En esta parte, cuando se tiene tantas guerrillas internas, es decir, dentro de nuestro propio país, afectan a una pastelería, que es la primera intervención francesa, que bien conocida como la Guerra de los Pasteles, que fue de 1838 a 1839. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno,
Francia y otros países invierten en México poniendo sus negocios para que aquí en México pues pudiera tener una parte, seguir trabajando la parte económica, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? En una de estas guerras entre los liberales y los conservadores, pues afectan a una pastelería que era precisamente de un francés. Entonces afectan y destruyen esta pastelería y pues bueno, el dueño de esta pastelería, muy molesto, pues exige una indemnización, es decir, que le pagara los mexicanos a esta pastelería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Francia al observar que pasa esto, pues ve esta como una oportunidad para ellos ahora pues mandar a México. Es decir, para que sea lo mismo que España hizo en su momento de colonizar a México, pero ahora lo quería hacer Francia. Entonces esto lo tomó como una oportunidad. Dijo, bueno, afectó a alguien de nuestros habitantes, a un francés, pues es nuestra oportunidad para nosotros, pues ahora sí que mandar a México y hacer lo mismo que había hecho España. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llegan estas tropas francesas a México debido a este mismo reclamo de daños en contra de este negocio de Francia y bueno, empieza como esta parte de discusión entre Francia y México, pero todo fue por una pastelería, ¿sale? Entonces Francia dice, ¿sabes qué? Pues le tienes que pagar, tienes que indemnizar y entonces exige esta empresa o esta pastelería exige una indemnización de 60,000 pesos. Y si no le dice, ¿sabes qué? Si no nos pagas, pues nosotros nos vamos a levantar en armas. Entonces México dice, no, ¿sabes qué? Prefiero pagarte. ¿Por qué? Porque de por sí ahorita tengo guerras internas entre los liberales y los conservadores, como para todavía tener otra guerra externa que podría bien decirse de esta manera entre Francia y México y solo por una pastelería, pero en realidad recordemos que Francia lo que quería era como buscaba como de una manera de poder colonizar a México y de poder ser estos franceses ahora sus gobernantes, ¿sale? Entonces, pues México dice, ¿sabes qué? Prefiero pagarte y pues paga esta indemnización. Ok, a esta se le llamó la Guerra de los Pasteles. Ahora bien, después de esta guerra, en agosto de 1847, Estados Unidos decide invadir a México, ya que vieron una oportunidad de expansión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en toda la parte norte, es decir, en la parte de arriba de nuestro México, Estados Unidos quería hacer vías de ferrocarril, ¿sale? Pero en donde le corresponde a Estados Unidos no tenía pues tierras para que se pudieran hacer esta parte para que se pudiera hacer este ferrocarril. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ve que México tiene por ahí algunas tierras en las que se puede pues trabajar mejor y hacer este ferrocarril para poder tener un mejor comercio. Y entonces, pues, ¿qué dice? Bueno, dice, vamos a la Ciudad de México, ¿para qué? Para invadir y hay que darles a elegir. O te invadimos o bien nos vendes una parte de tu territorio para poder yo hacer así mis vías del ferrocarril. ¿Ok? Entonces llega Estados Unidos en 1847 al centro de lo que es ahora la Ciudad de México, que por eso se ve aquí la bandera, pues para hablar en ese entonces con Santa Anna. Recordemos que el que estaba como presidente no era Santa Anna. Recordemos que era Vicente Guerrero, ¿sale? Pero era Vicente Guerrero el presidente, pero en realidad quien lo mandaba y quien hacía toda esta parte de elecciones y esta parte de ver cómo se podría trabajar aquí en México, pues en realidad era Santa Anna. Digamos que Santa Anna mandaba a Vicente Guerrero y Vicente Guerrero era el presidente. ¿Sale? Entonces, cuando llegan aquí los estadounidenses, pues con quién se dirigen, pues es con Santa Anna.
¿Sale? Entonces le dan una serie de propuestas. Le dicen, mira, yo te compro una parte de territorio y si no me la vendes, pues yo invado México. Entonces le da una serie de propuestas. La primera propuesta es decirle, ¿sabes qué? Te compro toda esta parte del norte. La segunda propuesta es te compro toda esta parte en la que viene marcada de rojo. La tercera propuesta es esta. La cuarta propuesta es solamente esta parte del norte. Y la quinta propuesta era, si tú no me vendes nada, yo te voy a quitar la mitad de tu territorio, no te voy a pagar nada y al contrario te voy a invadir y va a haber una guerra. Entonces, a lo que Santa Anna pues toma una decisión de poder firmar un tratado, el tratado que se llama de Guadalupe Hidalgo, en el que se otorga casi medio México a Estados Unidos, ¿sale? Entonces, este tratado que se llama Guadalupe Hidalgo es en el que se otorga la mitad de México, ¿sale? Dice, bueno, prefiero mejor venderte a tener una nueva guerra. Entonces, en 1843 se firma este tratado de Guadalupe Hidalgo, así se llama, ¿sale? Ahora, por lo que cuando se vende esta parte del territorio, pues es cuando nosotros ya no tenemos la parte del norte, es toda esta parte la que se vendió, ¿sale? Ahora, el tratado establece que México cedería más de la mitad de su territorio, que hoy en día pues son los estados de California, Nevada, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y entre otros, ¿sale? Ahora, esto se pagó solamente por 10 millones de dólares, de los cuales solamente se pagaron 7 millones, ¿sale? Entonces, no se les pagó completo, pero pues para Santa Anna era la única salida. ¿Por qué? Porque si no lo vendía, al contrario, le iban a venir a invadir. ¿Sale? Entonces, en cierta forma, pues esto fue lo que teníamos pendiente para poder así avanzar. Estuvimos trabajando entonces ahorita lo de los liberales y conservadores, lo de la primera intervención. Esta es la primera intervención, ¿sale? Hay que recordar bien nuestra primera intervención francesa porque hay dos. Entonces, la primera intervención, ¿por qué se dio? Bueno, porque en una de las guerras de los liberales contra los conservadores afectan a una pastelería de Francia y pues molestos vienen a pedir su indemnización, ¿sale? Y la parte de el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se otorga la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto sería todo, chicos. Vamos a estar pendientes, vamos a seguir trabajando este tema y bueno, esto sería todo por el día de hoy, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo. Dejaré de compartir pantalla. Y eso sería todo. Buen día.